Mi novio me encerró en un apartamento durante semanas diciendo que era por mi seguridad. Y terminé enamorándome del hombre que arruinó mi vida. Nunca pensé que algo así pudiera pasarme a mí. Siempre veía historias de mujeres manipuladas. Y decía que yo jamás permitiría algo parecido. Pensaba que era imposible confundir control con amor. Que una persona se daba cuenta inmediatamente cuando la estaban destruyendo. Qué equivocada estaba. Todo comenzó el día que conocí a Mauro. Era encantador. De esos hombres que saben exactamente qué decir para hacerte sentir especial desde el primer momento. Inteligente, atento, misterioso y peligrosamente bueno leyendo emociones. Cuando hablaba contigo, sentías que eras la única persona importante en el mundo. Y yo caí completamente. Al principio nuestra relación parecía perfecta. Me mandaba flores al trabajo, me recogía todas las noches, y me repetía constantemente que jamás había amado a alguien como a mí. Mis amigas decían que yo parecía obsesionada con él. Y tal vez tenían razón, porque poco a poco Mauro se convirtió en el centro absoluto de mi vida. Empecé a alejarme de mis amistades, porque él decía que no eran buenas para mí. Después comenzaron los problemas con mi familia. Siempre encontraba una razón para discutir cada vez que yo quería visitarlos. Pero él tenía una forma extraña de justificar todo. Nunca gritaba. Al contrario, hablaba con calma, mientras me hacía sentir culpable por cosas que ni siquiera entendía. Si yo lloraba, decía que era porque el mundo me había tratado mal, y solo él sabía protegerme. Si discutíamos, terminaba convenciéndome de que todo era culpa mía. Y sin darme cuenta, empecé a depender emocionalmente de él para todo. Pero el verdadero horror comenzó la noche que descubrí que Mauro me estaba engañando. Fue accidental. Él estaba bañándose, y su celular comenzó a sonar sin parar. Yo jamás revisaba sus cosas, porque él siempre hablaba de la confianza absoluta entre nosotros. Pero esa noche, algo me hizo mirar la pantalla. El mensaje decía: ¿ya le contaste que sigo embarazada? Sentí que el corazón dejó de latirme. Abrí la conversación temblando, y encontré meses de mensajes con otra mujer. Fotos, promesas, conversaciones donde Mauro le decía que yo era solo una etapa, mientras planeaba una vida con ella. Lo peor era que ella parecía completamente enamorada también. Recuerdo quedarme congelada mirando la pantalla mientras sentía que toda mi realidad se destruía frente a mis ojos. Cuando Mauro salió del baño y vio el celular en mis manos, no reaccionó como esperaba. No gritó, no se desesperó, no intentó negarlo. Simplemente me miró en silencio durante varios segundos, y luego sonrió. Esa sonrisa todavía me persigue en pesadillas, porque ahí entendí que realmente no conocía al hombre con quien llevaba 2 años viviendo. Intenté irme inmediatamente. Empecé a guardar ropa llorando mientras le gritaba que era un enfermo mentiroso. Pero entonces, Mauro dijo algo que me heló completamente. No puedes salir esta noche. Pensé que era una amenaza vacía, hasta que intenté abrir la puerta del apartamento. Estaba cerrada con llave desde afuera. Sentí el cuerpo congelarse. Mauro caminó lentamente hacia mí, mientras decía que había gente buscándome, que la mujer embarazada pertenecía a personas peligrosas, y que si yo salía, podían hacerme daño por saber demasiado. Obviamente pensé que estaba loco. Pero él hablaba con tanta seguridad, tanta calma, que una parte de mí empezó a asustarse de verdad. Esa noche no dormí. Al día siguiente intenté llamar a mi familia, pero mi celular había desaparecido. Mauro me dijo que era temporal, que solo quería protegerme, hasta resolver el problema. Y así comenzaron las semanas más extrañas de mi vida. Mauro dejó de permitirme salir sola. Cubría las ventanas por las noches, y revisaba constantemente si alguien nos seguía. Me hablaba de amenazas, hombres vigilando el edificio, y personas peligrosas preguntando por mí. Yo quería creer que estaba exagerando, pero entonces comenzaron a pasar cosas raras. Una noche alguien golpeó violentamente la puerta del apartamento. Otra madrugada escuchamos disparos afuera del edificio. Y varias veces encontré mensajes escritos en papel debajo de la puerta, que decían cosas como: sabemos que ella está ahí. Cada día me aterraba más. Y mientras más miedo sentía, más dependía de Mauro, porque él era el único que parecía saber qué hacer. El único que me calmaba cuando entraba en pánico. El único que repetía constantemente: yo jamás voy a dejar que te pase algo. Lo más perturbador es que empecé a olvidar la infidelidad. Sí, poco a poco el miedo reemplazó completamente mi rabia. Dejé de pensar en la otra mujer, y comencé a enfocarme solo en sobrevivir junto a él. Y ahí fue cuando ocurrió algo enfermizo. Comencé a enamorarme todavía más de Mauro. Porque el terror crea vínculos extraños. Cuando una persona se convierte al mismo tiempo en quien te asusta y quien te calma, tu cabeza empieza a confundirse completamente. Yo sabía que algo estaba mal, pero también sentía que lo necesitaba. Hasta que una tarde encontré algo que destruyó toda la mentira. Mauro había salido rápido del apartamento, dejando una gaveta abierta.
Dentro encontré decenas de celulares viejos, documentos falsos y fotografías de otras mujeres. Muchas mujeres, todas parecían parejas suyas. Y en varias fotos aparecían dentro del mismo apartamento, donde yo estaba encerrada. Sentí náuseas inmediatamente. Entonces descubrí un cuaderno lleno de anotaciones escritas por él. Era como un diario. Y ahí entendí quién era realmente Mauro. Era un mitómano, un manipulador obsesionado con crear vidas falsas. Cada mujer había vivido una historia distinta con él. A una le dijo que pertenecía a la policía secreta, a otra que era millonario, a otra que huían juntos de una mafia. Y a mí, me convirtió en una víctima atrapada, en una mentira construida cuidadosamente, para volverme dependiente emocionalmente. Los golpes en la puerta, los mensajes, los supuestos hombres peligrosos. Todo había sido planeado por él. Recuerdo sentir que la cabeza me explotaba, porque incluso sabiendo toda la verdad, una parte de mí todavía quería creerle. Eso fue lo más aterrador. Entender que ya no confiaba, ni en mis propios pensamientos. Cuando Mauro regresó esa noche, me encontró leyendo el cuaderno. Y por primera vez perdió completamente la calma. Después comenzó a llorar desesperadamente, diciendo que todo lo hizo porque tenía miedo de perderme, que me amaba más que a nadie, que las otras mujeres no significaban nada. Pero entonces confesó algo todavía peor. La mujer embarazada sí existía, y había desaparecido semanas atrás. Hasta hoy, no sé si Mauro realmente tuvo algo que ver con eso, o si solo era otra de sus mentiras enfermizas. Porque mientras lloraba abrazándome, juraba que él también empezaba a confundir la realidad con las historias que inventaba. Y honestamente, le creí. Eso es lo más perturbador de todo. Incluso después de descubrir todas sus mentiras, seguía sintiendo compasión por él. Seguía queriendo abrazarlo. Seguía sintiendo miedo de dejarlo solo. Esa noche logré escapar mientras dormía. La policía investigó, pero nunca encontraron suficientes pruebas para arrestarlo por algo grave. Solo descubrieron múltiples identidades falsas y denuncias antiguas de mujeres que contaban historias parecidas a la mía. Después desapareció. Nadie volvió a verlo. Pero hay algo que jamás pude superar completamente. A veces todavía sueño con él. Y en esos sueños sigo sintiendo ganas de regresar al apartamento. Porque aunque mi mente sabe que Mauro era un monstruo manipulador, hay una parte rota dentro de mí que todavía recuerda cómo me hacía sentir protegida mientras destruía lentamente mi vida. Y eso es lo que más miedo me da. Ahora quiero preguntar algo. Si descubrieras que la persona que más amas te manipuló desde el principio, ¿crees que podrías dejar de amarla de verdad?